Bueno, la idea es básicamente hacer diferentes videos para que puedan comprender un poquito más todo este mundo de las leucemias. Mi nombre es Yari Leivet López López. Esto es como apoyo para mis estudiantes. Entonces, básicamente, la generalidad de las leucemias, ¿qué es? ¿Las leucemias es o no es un cáncer? Ya vamos a ver que sí lo es. Sin embargo, entonces vamos a ver primero las generalidades y conceptos clave. Segundo, las causas. Tercero, tres grupos principales de leucemias, que son las que vamos a ir desglosando en otros videos. Vamos a conocer la clasificación de estas leucemias, la clasificación FAB y el de la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a ver como quinto el diagnóstico de las leucemias, en qué consiste. Listo. Generalidades y conceptos clave. ¿Qué es? Siempre que nosotros hablemos de leucemias, vamos a ver en diferentes libros o cuando hablemos de cáncer también los términos neoplasia. ¿Qué es neoplasia? Como la palabra lo indica, es nueva forma de nueva creación y producción celular, en pocas palabras, nueva creación de células. Listo. Lo usual es que la división celular sí ocurre y si una de las células que se produzca es anormal, pues normalmente nuestro cuerpo se defiende y esta célula muere. En el caso de las neoplasias o nuevas formaciones de células, ocurre división celular, pero de una célula que es anormal, una célula cancerosa. Vamos a ver que se pueden encontrar sinónimos de neoplasia, que sería hiperplasia y proliferativo, pero nos estarían hablando casi de lo mismo, o sea, nuevas formaciones y proliferación celular descontrolada. Existen diferentes malignidades o tipos de cáncer que son benignos. Benignos es cuando se extiende solamente localmente esa proliferación celular y se puede retirar mediante métodos quirúrgicos. Maligno, que es cuando estas células realmente se comportan de forma agresiva, comprimen los tejidos y se diseminan a diferentes órganos, ocasionando lo que hemos escuchado, metástasis, que sería como tal también un modo agresivo de cáncer. ¿Por qué ocurre? Se ha identificado que es una alteración como tal en la fase de iniciación de la multiplicación celular, de la mitosis celular. En algunos artículos e investigaciones científicas se ha encontrado que la alteración de este P53, que es una molécula que le dicen guardián del genoma, esta molécula ayuda a que se tenga el ciclo celular en caso de que haya una mutación anómala, en caso de que vaya a iniciarse realmente apoptosis celular o cuando se pierda el control del ciclo celular. En el cáncer o en la leucemia se ha visto afectada este P53 casi hasta en el 50% de las células. Entonces, molecularmente hasta el momento es lo que se ha logrado identificar. Causas. Se ha encontrado que las personas que tienen contacto directo con el benceno o hidrocarburos pueden llegar a futuro a producir un cáncer. Las personas que han estado en contacto con radiación, consumo de cigarrillos, consumo de alcohol, en el caso de mujeres embarazadas, hace que facilite la producción de cánceres en la infancia en sus hijos. Síndrome de Down. El síndrome de Down, debido a sus alteraciones cromosómicas, se ha visto identificado que facilita la presentación de otras alteraciones y por lo tanto presencia de algunas leucemias.
Los cánceres o leucemias, las leucemias también pueden ser post-trastornos proliferativos, los cuales los vamos a ver más adelante, post-síndromes mielodisplásicos, post-linfomas u otros cánceres, lo que significa que algunas leucemias también pueden migrar, volverse más malignas y a su vez causar o un cáncer de, digamos, de pulmón, de hígado. Si se dejan avanzar muchísimo y causa metástasis, pueden también producir una clase de leucemias. Postquimioterapia o radioterapia. ¿Por qué postquimioterapia o radioterapia? Pues realmente las quimioterapias son químicos, entonces igualmente pueden ser tóxicos, malignos y se han visto casos en los cuales posterior a una quimioterapia o radioterapia tratando de hacer el tratamiento para ya un tumor u otra leucemia, ocasiona más alteraciones y otra clase de leucemia también. Entonces, realmente es como un arma de doble filo, pero pues, como les he comentado a mis estudiantes, es casi que una toma de decisión de cada uno de los pacientes y el querer tener esperanzas de vida, lo que permite a su vez la quimioterapia y radioterapia. Pues lógicamente sí se han visto, dependiendo de los casos y el diagnóstico como tal, primero presuntivo y segundo que no presente más alteraciones de lo usual, que con la quimioterapia y la radioterapia salen súper bien, sanan. Como hay casos muy, muy esporádicos, pues tampoco para que nos asustemos totalmente, en los que sí esa quimioterapia y radioterapia puede traer otra clase de consecuencias. Les recomiendo mucho el video del doctor Alberto Martí Bosch. Alberto Martí es un médico español hematólogo que logró explicar mediante el sistema básico de Pissinger. Aquí están los dos links si los necesitan. Él explica súper bien cómo la célula sana, después de estar en contacto y por la mala alimentación, acúmulo de ácidos y en pocas palabras, basura celular, y no tener manera de sacarlos, el cuerpo, las células pues se van intoxicando, se van dañando. Entonces, los mecanismos que tiene el cuerpo para eliminar toxinas es el pulmón mediante el CO2, el hígado mediante el bilis y riñón mediante la orina. Si llega un momento que por ninguno de estos tres mecanismos logra solventar y sacar la acidez y los tóxicos del cuerpo, pues va a empezar a alterarse cualquier clase de célula. Este médico describe mecanismos defensores de la célula. Entonces, cuando ya tiene muchas acidez o muchos químicos tóxicos dentro de la célula, uno de los mecanismos es morir. Entonces, este doctor nos describe muy bien que los casos en los que vemos muerte celular son el Alzheimer, la fibrosis, los fibromas. Ya entendemos un poco más cuando nos hablan de, uy, es que el paciente tiene una fibrosis o un fibroma en tal parte del cuerpo, hay que eliminarlo o quitarlo y ya. Entonces, pero son alarmas de que si ya se está presentando eso es porque ya tenemos algo en nuestras células que nos está preavisando de que se está intentando defender el cuerpo. Otros mecanismos defensores de la célula son retener líquidos para diluir ácidos, que son los pacientes a los cuales pueden ser obesos, pero digamos les dicen, no, tome mucha agua, con eso le va aliviando y baja de peso. Y resulta que al tomar agua lo que hacen es engordarse un poco más, porque en ese caso, en esa clase de personas, el mecanismo de defensa de sus células es tratar de retener líquidos para disminuir la acidosis celular.
Otro mecanismo que se ha encontrado es el secuestro de sodio, potasio y calcio de los huesos para formar sales que ayuden a precipitar estos ácidos en los tejidos, lo que puede ocasionar osteoporosis, artritis o calcificaciones. El tercero, que no ya sería como cuarto, 1, 2, 3, 4. El cuarto mecanismo de defenderse las células sería drenando esos ácidos por piel y mucosas, que es en las personas que vemos que sufren de sudor ácido, dermatitis, eczemas, úlceras en mucosas. Entonces, cada cuerpo reacciona de manera diferente. Entonces, por eso algunos retienen líquidos, otros pueden empezar con osteoporosis, otros con el sudor ácido, otros empiezan a presentar fibrosis o fibromas. Y el último mecanismo de defensa de las células es mutando. Cuando muta, está intentando acoplarse a su ambiente ácido y a su ambiente tóxico. Entonces, para intentar sobrevivir, lo único que puede encontrar la célula es mutar y tratar de mantenerse vivo. Muta y a la vez puede ocasionar pues multiplicación celular y cáncer al haber mutaciones y alteraciones de ADN. Las leucemias entonces, ¿en qué consisten? La leucemia es una clase de neoplasia. Es una neoplasia pero que afecta únicamente a las células de la médula ósea o de la sangre. Esta palabra leucemia viene del término leucos-aima, quiere decir sangre blanca. ¿Por qué sangre blanca? Si nosotros tomáramos un tubo de un hemograma de un paciente normal, vamos a encontrar que si lo centrifugamos hay una parte de glóbulos rojos y una parte de plasma. Resulta que en los pacientes con leucemia, como tiene tanta proliferación de células blancas, de leucocitos, vamos a, cuando se centrifuga, a obtener una capa muchísimo más grande de leucocitos y muy poca de plasma. Por eso es el nombre de leucemia, sangre blanca. Existen tres grupos principales de leucemias: las leucemias agudas, trastornos proliferativos, que serían las mismas leucemias crónicas, y los síndromes displásicos. Esos son los tres principales grupos de leucemias. ¿Qué es importante conocer? Depende de la célula que haya mutado o que haya tenido alteración de ADN y que tenga replicación celular, es que se ven las diferentes leucemias. Entonces es muy diferente una leucemia que ha sido, donde ha sido alterada la célula madre, a una leucemia donde ha sido alterado un mieloblasto, por ejemplo, un pronormoblasto, un linfoblasto, una célula un poco más madura a una célula inmadura. Dependiendo de allí es la proliferación celular y las diferentes clases de leucemias. Las leucemias agudas, básicamente, ¿en qué consisten? El que sufre la mutación y la multiplicación celular es la primera, la célula más inmadura. Este es como el hematopoiesis, pero está torcida la gráfica, o sea, es esta misma, hacer de cuenta, pero de medio lado. Entonces estamos hablando de que esta célula madre es la que sufre alteración y multiplicación celular. Los trastornos proliferativos sería la que sufre mutación y multiplicación celular, es una célula mucho más madura. Son de las células precursoras como tal. Y los síndromes displásicos son como tal un síndrome, un grupo de síntomas y signos de los pacientes. Y es este síndrome, una de las características como tal, es que sufren displasias las células. La palabra displasias es formación precisamente anormal, diferente.
Entonces, estas alteraciones se sufren en el proceso de maduración. Me gustó mucho estas imágenes que ayudan como a que ustedes comprendan un poco más qué es lo que le pasa a las células. Entonces, al existir la modificación de ADN y que cause alteración de morfología y en la misma función de la célula, vamos a ver cosas por este estilo. O sea, digamos, vemos una célula que está la mitad normal, la mitad mal, o una célula que no se sabe ni qué es, tiene un poco cosas tan raras y anormales que no podemos identificar con facilidad. Me encantan estas imágenes por eso, me ayuda a mostrarles a ustedes que es una célula con displasia. Son las que yo de manera graciosa les digo yo que son los monstruositos realmente. Son células muy feitas morfológicamente. Listo. Entonces, ¿cuál es el análisis como tal que se hace? Si hay trastornos proliferativos o leucemias crónicas, que son las de mutación, alteración, multiplicación celular madura, o si tenemos síndromes displásicos que tienen malformación como tal, morfología anormal, si detectamos pacientes con estas alteraciones y no son tratadas a tiempo, pueden migrar y volverse más malignas, volverse en leucemias agudas. Los pacientes que tienen trastornos proliferativos o síndromes displásicos pueden llegar a cursar por varios años con estas células, por lo que son maduras, en su mayoría funcionan todavía de manera normal, sobre todo en los trastornos proliferativos. Pero estos pacientes pueden durar años con estas patologías, incluso no llegar a darse cuenta que las poseen. Pero si no se detectan a tiempo o si duran mucho y migran, no se da tratamiento, pueden volverse leucemias agudas. Una leucemia aguda también puede aparecer de manera esporádica, no necesariamente necesita que el paciente o indica que el paciente ha sufrido antes una de estas patologías. Puede por sí misma, recuerden, si se presenta la mutación en una célula muy madura, llegar a proliferar y producirse únicamente una leucemia aguda de manera rápida y espontánea. En el mundo hay una incidencia muy aumentada de cáncer en todos los pacientes realmente, en todos los países, perdón, y Colombia pues se encuentra entre uno de ellos. La incidencia en número de casos comparado con todas las diferentes clases de cáncer, la leucemia se encuentra más o menos ocupando un 4.3% de estos diferentes cánceres. Listo, ahora sí hablamos de la clasificación de las leucemias. Esta clasificación consiste en, existe la FAB, que es la más antigua, sus siglas son franco-americana británica. Esta clasificación FAB existe desde 1980 y consiste básicamente en criterios morfológicos y reacciones citoquímicas o coloraciones para ayudar a la diferenciación de las leucemias. Pero también existe la Organización Mundial de la Salud, en inglés las siglas WHO. Esta Organización Mundial de la Salud tiene clasificación desde 1995, fue su primera clasificación. Después en el 2001 salió la segunda, 2008 la tercera y actualmente ya vamos por la cuarta clasificación en el 2017. La Organización Mundial de la Salud hace clasificación de leucemias teniendo en cuenta no solo la morfología ni las reacciones citoquímicas, sino también el inmunofenotipo o marcadores celulares, las características genéticas y análisis celular y las características clínicas del paciente. Es una clasificación mucho más completa y mucho más verídica para dar el diagnóstico de un paciente. Teniendo en cuenta esta clasificación, es un libro que saca como tal la Organización Mundial de la Salud, es que se guían, por ejemplo, en el cancerológico para poder decir definitivamente
un diagnóstico de un paciente. ¿El diagnóstico en qué consiste entonces? Primero, en el análisis del hemograma, que es lo primero que nosotros como bacteriólogo hacemos, y para ayudar al diagnóstico presuntivo del paciente. Esta tabla básicamente la vamos a ir explicando a medida que en las otras charlas o grabaciones vamos a ver. Entonces vamos a saber en qué consiste la parte benigna, en qué consiste como tal y cómo se vería el cuadro hemático en cada una de estas patologías. Entonces por ahora es como el pantallazo y a medida que vamos viendo las otras grabaciones, vamos viendo la aclaración de esta tabla con respecto al hemograma. El diagnóstico definitivo se hace con la toma de médula ósea. La médula ósea, dependiendo de la edad, tenemos más o menos. Entonces, en un niño, más o menos el 90% de sus huesos tienen médula ósea y producen médula ósea. En un adulto, más o menos es el 50% y en un anciano, 30% menos, lo cual también nos ayuda a explicar un poquito o entender por qué los niños también pueden reaccionar mucho mejor a tratamientos de quimioterapias y producir nuevas células con mayor facilidad. Ahorita les pongo un video de cómo es como tal la toma de médula ósea. Entonces, necesitamos un aspirado de médula ósea que se toma con heparina. De ese aspirado de médula ósea se toma un extendido de médula ósea, se hace una citoquímica o coloraciones especiales de ser necesario, ya les explico ahorita. Se hace un análisis de inmunofenotipo y de genética. Y de la biopsia de médula ósea se puede analizar la parte como tal de patología y la impronta de la biopsia de médula ósea, que ya les voy explicando cada uno de ellos. El aspirado de médula ósea, lo primero es entonces el extendido de médula ósea. Como ya hemos visto, lo ideal en el microscopio es enfocarnos en la espícula, que es esta zona que tiene mucho más punticos. La idea del recuento es hacer un recuento de 300 a 500 células y decirle al médico básicamente es cómo está la hematopoiesis, qué tanto porcentaje hay de línea eritroide, línea amiloide, linfocitos, plasmocitos, promielocitos o blastos como tal. De la línea amiloide, intentar decirle si lo que estamos viendo son de precursores de neutrófilos, eosinófilos o basófilos. No es tan necesario en este caso, en una médula ósea, explicar cuáles son callados, metas, mielos, sino simplemente definir si son de neutrófilos, de eosinófilos o basófilos. Y la línea eritroide igual, no decimos ni que son normoblastos ortocromáticos, policromáticos, ni nada, sino simplemente definimos qué tanto vemos de la maduración eritroide, o sea, de la eritropoiesis, qué tanto vemos de la mielopoiesis, linfopoiesis, los plasmocitos, promielocitos se cuentan por aparte debido a una leucemia que vamos a ver específica con aumento de promielocitos y los blastos también se cuentan por aparte, sin aclarar linaje, porque para ello son otros estudios que ya están, les voy a explicar. Listo. La citoquímica, ¿qué es? Coloraciones especiales. Entonces, ¿cuándo usamos una citoquímica? Cuando la muestra que tenemos del paciente, casi que el 90% de esas células son blastos y no son identificables morfológicamente para saber o definir qué linaje es. Es útil para decir de igualmente qué tipo de marcadores o panel de marcadores se utilizan para el análisis de inmunofenotipo, para no hacer un uso innecesario de reactivos. Cuando hablamos de citoquímica, entonces hablamos de algunas coloraciones específicas. Entonces recuerden que las usamos cuando todo lo que vemos son blastos, pero no logramos identificar por morfología de qué linaje es. Entonces, se utiliza el negro Sudán o la mieloperoxidasa para que si
las células, los blastos que estamos viendo son de línea mieloide, se colorean de manera oscura. Entonces nos ayudan como tal a reconocer si hay promielocitos, mielocitos, metamielocitos, neutrófilos, eosinófilos, todo lo de la línea mieloide, pero como sabemos no se utiliza es para blastos, identificación de blastos específicamente, nos ayudaría a confirmar línea mieloide para utilizar posteriormente marcadores mieloides. Aquí hay un ejemplo de una mieloperoxidasa positiva. Lo que está en oscuro son las células que son de línea mieloide y una negativa. Esto me acuerda para darles, o sea, en el cancerológico, por ejemplo, o en muchos sitios, se utiliza mezclar la coloración de Wright con la coloración especial. Entonces, eso es lo que está pasando en este caso. Vemos la coloración de los blastos por coloración de Wright y nos ayuda a identificar específicamente que es de línea mieloide con la peroxidasa. En este caso, esta es la única célula mieloide. De resto no se sabe, puede ser linfoide, tocaría hacer más coloraciones para poder ayudar a identificar panel. La otra coloración es PAS, ácido periódico de Schiff. Esas son las siglas, sería PAS. Nos ayuda a identificar la línea eritroide o la línea linfoide. Realmente por morfología sabemos que es un poquito más fácil identificar la línea eritroide, pero en el caso del linfoide, no. Entonces, cuando estamos con una muestra de un paciente, 90% blastos, no sabemos si es mieloide o linfoide, utilizamos el PAS para que nos ayude a clasificar realmente entre esos dos linajes. Negativo casi no se colorea, positivo se colorea como de un color fucsia. Otra coloración importante o citoquímica es la alfa-naftilacetato esterasa o esterasa. También la conocemos pues con las siglas de ANAE. Nos ayuda a identificar la enzima esterasa, la cual las células que más producen esta enzima son los monocitos. Entonces, si no está positivo, no hay casi tinción, y si es positivo, cogen un color marrón positivo para identificar que esos blastos son de línea monocítica o megacariocítica. Pero lo ideal es, se utiliza más para identificar si son de línea monocítica. La fosfatasa ácida, entonces, nos ayuda en el diagnóstico cuando tenemos a su vez muchos blastos, pero ya sabemos que son linfoides, pero queremos ayudar a definir si es de línea T o B para también identificar con mayor precisión los marcadores. Entonces, si es de linaje T, la reacción positiva es polar hacia un lado, y si es de línea B, es multifocal, o sea, van a ver coloración roja en toda la célula como tal. Listo, hasta ahí quedaríamos entonces en la citoquímica. Ya miramos primero el análisis del extendido, hacer diferencial por linaje nomás, no por maduración. Segundo, citoquímica, las coloraciones, que son fosfatasa ácida, esterasa, PAS y MPO, o sea, 1, 2, 3, 4 principales. Ahora vamos a hablar del inmunofenotipo. El inmunofenotipo consiste en identificación de los CD, antígenos de superficie o clúster de diferenciación, como tal, que son los mismos marcadores celulares. Entonces, todas las células tienen marcadores, tienen miles de marcadores. Entonces, la idea de este análisis de inmunofenotipo es identificar, dependiendo de cada uno de esos marcadores, realmente frente a qué célula estamos, sobre todo cuando no es fácil la identificación morfológica. Todo esto se hace por medio de citometría de flujo. Más o menos los equipos son así. Se utiliza son anticuerpos contra los marcadores. Cada uno de los marcadores se identifica
dependiendo del equipo, con diferentes colores para que nos ayude a ir identificando cuáles son los marcadores que más tenemos o que más están presentes en la muestra sanguínea de un paciente. Esto nos ayuda a identificar paneles. En muchos sitios de trabajo están ya paneles definidos, que así se ve que el paciente tiene una leucemia es de tipo B, entonces se pone de una vez identificación para marcador CD19, CD22, CD10, etcétera, etcétera. Este es solamente un ejemplo. Listo. ¿En qué consiste hacer el análisis de estos marcadores celulares? Esta gráfica me encanta porque nos ayuda a entender por qué en los libros vemos un montón de marcadores a la vez. Entonces, ¿qué pasa? A medida que va madurando la célula, van apareciendo, por ejemplo o van desapareciendo, como o como marcadores de membrana celular. Entonces, por eso, digamos, si vamos a ver una célula en este estadio de maduración, vamos a ver tanto este marcador, como este marcador, como este, como este, como este, como este. Entonces, por eso nos volvemos un 8. En pocas palabras. ¿Qué es lo importante entonces? Conocer eso, que dependiendo de la maduración se expresa mucho más algunos marcadores, se expresan menos o se mantienen expresándose esos marcadores o simplemente aparecen en células inmaduras o solamente aparecen, como en este caso, en células maduras. Inmaduras, maduras. Listo. Vamos a ver uno a uno los marcadores, los puntuales que nos ayudan nos ayudan a el diagnóstico de las leucemias. Entonces, el principal es el CD34, que era el que les estaba mostrando aquí también, aparece y desaparece rápidamente desde que la célula sea inmadura. Entonces, CD34 ayuda mucho a identificación de que las células que tiene el paciente son blastos. Si expresan CD34 es porque son blastos. Y este marcador aparece en cualquier linaje celular, tanto en linfos, monos, mielos, todo, tienen CD34 si son blastos. Ahora, si vamos a tratar de identificar el linaje mieloide, los CD13 y CD33 aparecen en todo lo que sea linaje mieloide, que básicamente es casi todo esto. Pero también existe un marcador anti-MPO o mieloperoxidasa que nos ayuda a identificar de igual manera que estamos frente a células de linaje mieloide. Entonces nos ayuda si vemos que expresan CD13, CD33 o MPO. Si valoramos la maduración celular, y miramos más o menos los marcadores que se van expresando y vamos analizando cada la hematopoiesis como tal, entonces vamos definiendo cuáles son los principales. Ya miramos que tienen CD34 si son blastos, ya miramos que si son un poco más maduros expresan CD13, CD33 que se expresan durante casi toda la maduración, que eso es lo que significan estas líneas, al igual que el MPO. ¿Cuál nos ayuda a reconocer promielocitos? CD64, que si nos damos cuenta se expresa solamente en esta etapa de maduración. Si fuera en la maduración de los monocitos, entonces recordemos, todos tienen CD34, pero en este caso lo que nos ayuda a identificar la célula, aparte que puede tener CD13, CD33, es identificar si tienen los marcadores CD4, CD14. Ahora, si vamos a analizar la maduración linfoide B, acuérdense que el linaje B madura en médula ósea y el T en timo. Entonces, el linaje B, si es inmaduro, igual CD34. Si tiende a ser madura, son CD19, CD22 usualmente cuando son linaje B.
Y cuando ya es un plasmocito maduro, expresa surface inmunoglobulina contra una hemoglobulina, o sea, un marcador contra la inmunoglobulina de superficie y CD20. El plasmocito como tal también ya se ha identificado que expresa CD38, CD138, un PCA1 y es negativo para marcador CD19, que sí son típicos cuando son línea B madura. Entonces ya cuando pasa a ser plasmocito, y si es maligna la leucemia, deja de expresar estos marcadores y expresa únicamente estos. Si estamos frente al linaje T, recordemos igual CD34, el linaje T lo identificamos porque tienen marcadores de números pequeños, entonces CD2, CD3, CD7. Si estamos frente a Natural Killer, expresan el marcador CD56. Acordémonos de los marcadores CD4, CD8, que son los que se estudian, analizan como tal los ayudadores y los los ayudadores como tal, que son los que se analizan en los pacientes con VIH. Entonces expresarían CD4, CD8. Citotóxicos y ayudadores, los HELP. Si vamos a analizar marcadores y sospechamos que es de línea eritroide, entonces también vemos el CD34. Si son glóbulos rojos maduros, casi siempre expresan este CD235A, pero no vale la pena valorarlo porque en todas las muestras van a haber glóbulos rojos. ¿Cuál si nos es útil? El CD71. Entonces, si valoramos si los blastos son de línea eritroide, miremos los CD71 y también existe un marcador glicoforina A que nos ayuda a confirmar linaje eritroide. En el caso de los antígenos plaquetarios, los más conocidos en en el caso de megacariocitos serían la glucoproteína 1B, 2B3A y 3A, que de esa manera lo vamos a ver cuando hablemos de hemostasia, pero son los mismos marcadores CD42, CD41, CD61. ¿Cómo se hace el análisis de esta citometría de flujo? Entonces se eligen los paneles, se ponen en contacto con la muestra, dependiendo del color y de la cantidad de células que presenten y se unan a este antígeno anticuerpo como tal y presenten coloración, nos van a salir estas clases de dispersiones de las células. Usualmente se analizan de a dos marcadores. ¿Cuál es la manera de interpretarlos? Entonces, si tenemos aquí, si tenemos dispersión en al lado izquierdo abajo, unión XY, es porque esas células del paciente son negativas para ese marcador. Si es positivo para solo un marcador, estaría en la parte de arriba, pero unido, pero pegadito a las Y. Si es positivo para otro marcador, sería bien desplazado a la derecha y pegado a las X, al eje de la X. Y si esas células son positivas para los dos marcadores que se están analizando en ese momento, pues aparecería completamente la dispersión en la parte central arriba, la intersección entre los dos. Entonces, más o menos, ¿cuál es la idea? Aquí están analizando este grupo de linfocitos. Están analizando si son CD2 o CD19 positivos. Se encontró una población que es negativa, se encontró una pequeña población positiva para CD19, o sea, este pequeño grupo son de linaje B, pero miren que se encontró aquí una gran población CD2 positivo, linaje T.
Aquí también esa misma muestra se puede analizar por aparte con otros marcadores o, o analizar otra muestra de otro paciente con otros marcadores. Entonces aquí es un ejemplo. Se identificaron que hay CD34 positivos para toda esta población de la muestra del paciente. O sea, la gran mayoría, si vemos. Aquí casi no hay células. La mayoría de las células se vieron que son CD34 positivos o estamos frente a blastos. Ahora se está analizando acá. Si son CD7, estamos aquí confirmando si son del linaje T o del linaje mieloide. Entonces, CD33 para el linaje mieloide dieron positivo y nada dio positivo para el linaje CD7 o negativo aquí, no hay casi. Entonces confirmamos que es linaje mieloide. Y aquí en este caso se está analizando, venga a ver, si son CD13 o son HLA positivos, que también sí son muy inmaduras. Entonces son CD13 positivo, una buena parte, y HLA, o sea, son inmaduras, pero a la vez son mieloides. Hasta ahí sabemos que son mieloide, pero recuerden que el CD13 nos aparece en mucha maduración o muchos linajes. Aquí lo que están haciendo es valorar si son CD14 o son CD64 positivo. Acordemos que el CD64 es para promielocitos. Entonces, la gran parte de las células aquí analizadas son promielocitos. Posiblemente en este caso de la derecha estemos frente a una leucemia promielocítica. Esa es la manera de analizar. ¿Qué es bonito? Que tanto el análisis de mielograma como el análisis citoquímico, como el análisis de inmunofenotipo, como el análisis genético, los bacteriólogos podemos trabajar en ello. Entonces, chévere los que se quieran especializar por la parte de inmunofenotipo, por la parte genética, espectacular, me parece esto apasionante realmente. Aquí hay otros ejemplos. CD45 se presenta en células maduras mieloides, neutrófilos y esas células, entonces hay poquitas. Están mirando aquí simplemente ver su complejidad con tamaños, así como lo que se hace en los hemogramas. Aquí están analizando CD3 versus CD56, no hay nada. CD8 versus CD4, no hay casi nada en este caso, esta muestra. Ahora, la genética. Normalmente, pues se utiliza en reacción en cadena de la polimerasa para hacer la multiplicación celular y de la mutación celular como tal. Se hace un análisis molecular de si presenta o no una alteración genética, una translocación o lo que sea que se encuentre en la célula. Se puede hacer fluorescencia in situ posterior a la PCR que identifica específicamente translocaciones o alteraciones genéticas de las células por medio de coloración fluorescente. O sea, hay que saber cómo interpretarlo también. Puede que en este caso el rojo es normal, el verde es anormal, pero cuando se encuentra un rojo, como en este caso un rojito con el verdecito, esa célula es la que tiene la alteración molecular. Se hacen análisis también de cariotipo en las células de las muestras de los pacientes. En el caso de biopsia de médula ósea, la biopsia como tal de médula ósea es este huesito, es largo y delgado, que es lo que sale de la toma de la muestra como tal de médula ósea con esta aguja, que ahorita les voy a poner un video, y y de ahí se puede tomar la impronta, que es una impronta, se coge este pedacito de huesito, se da vueltas en la lámina y se colorea, y eso es lo que se hace, se utiliza para hacer el recuento celular en caso de que no haya aspiración de médula ósea en el paciente o que sea un aspirado seco. Se utiliza la biopsia y a la vez estas también se hacen como lavados celulares para poder tomar muestras para los otros análisis de genética y inmunofenotipo. ¿En qué casos pasa eso? Cuando o la médula ósea del paciente realmente no tiene formación celular o cuando tiene demasiada formación celular que tiene tantas células que tampoco salen al realizar el aspirado.
Entonces se hace una impronta para confirmar también el diagnóstico. Listo. Entonces mi idea principal para que miremos sería los siguientes videos. Los tengo por acá en el escritorio. Listo. Está en inglés, pero pues les ayuda a mirar cómo es el proceso de toma de médula ósea. This El equipo que se necesita, material estéril, anestesia, las agujas, heparina para la toma de muestra, las agujas de Ashiri, ahí están haciendo este video creo que es chévere porque muestra cómo hacen todo el proceso. Está contraindicado en pacientes que ya tengan hematomas o púrpuras, plaquetas bajas, mejor dicho. Ahí están mostrando dónde es que buscan. Ujú. Y no es usual que lo tomen de acá de cresta ilíaca porque tienen que hacer anestesia general al paciente. La zona de cresta ilíaca es la que más utilizan porque es la más sencilla para toma de muestra y solo requiere anestesia local, tanto para niños como para adultos. La anestesia local. Sugieren sedación completa para los niños, pero realmente no se usa así. En- Están agregando, pero el anestésico, ¿no?
Y ahora sí van a hacer la aspiración. Esa técnica la suelen hacer los médicos, sin embargo, existen bacteriólogos que ya llevan trabajando muchos años en un sitio y ya han aprendido y son expertos también en toma de muestras de médula ósea. Ahí están aspirando la médula ósea. Suelen tomar varios aspirados para genética, para inmunofenotipo, para... Ahí van a hacer como tal el extendido. Ahí están buscando las espículas para hacer el extendido de médula ósea. El hecho que la muestra que tomen tenga esas espiculitas, esos como grumitos, eso es bueno, quiere decir que tomaron buena muestra de médula ósea. La biopsia de médula ósea es lo que sacan de primeras. Usualmente toman primero la biopsia, de esa biopsia la sacan y ahí se meten la aguja y aspiran. O sea, que sea solo con una punción, es lo usual, para evitar maltratar mucho al paciente. Esto que es bueno para que vean, para que no simplemente que un médico apenas tenga algo alterado, el paciente le quieran mandar médula ósea. Mira, ahí están sacando la biopsia. Ahí están haciendo la impronta.
Lo importante que es que un médico sepa tomar bien las muestras. Eso también depende mucho para que le puedan ayudar al diagnóstico del paciente. Bueno, básicamente ya se dieron cuenta cómo era la toma de la médula ósea. Creo que lo podemos parar y ver el otro video. Ahí están tomando la biopsia de médula ósea como tal. ¿Listo? Entonces, esta era la idea de mi primer video, que miraran realmente la generalidad de las leucemias y en el siguiente video entonces explicaré como tal todas las leucemias agudas, después en otro video las leucemias crónicas y en otros síndromes mielodisplásicos.